Hola a todos, me llamo Merina Lukindu, una estudiante en la Universidad de Santa María la Antigua. En este curso de el Evangelio y Cultura, voy a tratar de explicar a una pregunta. ¿Es posible o no evangelizar la cultura? En esa misma pregunta hay dos palabras clave: evangelizar y la cultura. Empezaremos a explicar qué es la cultura. La cultura es la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural y a otros grupos, a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos de actividades y su función en la vida de los grupos. ¿Qué es evangelizar? La Iglesia trata de llegar y de convivir la fuerza del Evangelio, los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes de inspiraciones de los modelos de vida de la humanidad que son contrarios a la palabra de Dios y al proyecto de la salvación. Hoy en día la Iglesia habla sobre de evangelizar las culturas, es decir, las mentalidades, las actividades colectivas, los modos de vida. La cultura en la reflexión crecial actual. La cultura juega un papel muy importante para la Iglesia, porque es precisamente ahí donde la Iglesia está insertada y busca evangelizar. La Iglesia actúa sobre la cultura para renovar al hombre. Por eso no cesa de purificar y elevar incesantemente la moralidad de los pueblos. Mediante el anuncio del Evangelio ofrece una nueva mirada, contempla al hombre insertado en su propia cultura como el lugar privilegiado para actuar. Desde esta perspectiva, las culturas se convierten en un nuevo espacio siempre renovada para la acción celestial. Las culturas son los ambientes normales en los cuales la Iglesia desempeña su misión. De modo que reconoce cómo la Iglesia ha contribuido por su experiencia propia al progreso de las culturas y se ha esforzado a lo largo de su historia por penetrar en las culturas más diversas y expresarse a través de ellas. Siempre existe el diálogo con las diferentes culturas para la comprensión que facilita la evangelización.
La evangelización inculturada hace posible la salvación y liberación integral de un determinado pueblo o grupo humano, fortalece su identidad y confía en su futuro específico, contraponiéndose a los poderes de la muerte, adaptando la perspectiva de Jesucristo encarnado que salvó al hombre desde la debilidad, la pobreza, la cruz redentora. Así también a la continuación vamos a ver un aspecto importante, la cultura y las culturas. La cultura se caracteriza por ser racional y social, de modo está llamada a promover la persona. Y también el Evangelio ha sido revelada para que lleve al hombre a su plenitud. En este aspecto vamos a ver 4 puntos. La cultura como cultivo de las relaciones del hombre con la sociedad. La cultura como proceso histórico y social. La naturaleza totalizante de la cultura. Dimensión comunitaria y tradicional de la cultura. La cultura como cultivo de las relaciones del hombre con la sociedad. Como la palabra cultura indica participar, el modo de participar. Como en un pueblo, los hombres cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios, de modo que puedan llegar a un nivel plenamente humano. Es el estilo de la vida común que caracteriza a los diversos pueblos. Por ello se habla de pluralidad de culturas. La cultura como proceso histórico y social. El hombre se nace y crece y se desarrolla en el seno de una determinada sociedad, condicionada y enriquecido por una cultura particular. La recibe, la modifica de manera creativa y la sigue transmitiendo. Por eso la cultura es una actividad creadora y dinámica, envuelta en situaciones dramáticas. Por eso es necesario cultivar, es decir, se requiere una atención continua y consciente a su evolución. La naturaleza totalizante de la cultura. La cultura incluye todos los aspectos de la vida humana. Abarca todas las formas de relación del hombre con la realidad, el mundo, los demás hombres y Dios. Está presente en todo el proceso de la vida humana, en la formación de la conciencia con sus valores y desvalores, en las formas diversas de comunicación y en el medio de la vida como proceso histórico y social. Y en la vida de los pueblos, todo se halla dentro del marco de la cultura. Dimensión comunitaria y tradicional de la cultura. La cultura hace referencia exclusiva al hombre como parte de una comunidad. La cultura organiza las relaciones del hombre
en cuanto ser social que se define y constituye por los rasgos estables y dinámicas que construye en los demás, construyéndose así el núcleo cultural. La tercera aspecto es la evangelización de las culturas y la inculturalización de la fe. Aquí veremos dos puntos importantes: mutua integración, cultura, evangelio, y el aspecto de inculturalización en el documento de Santo Domingo. Mutua integración, cultura, evangelio. La evangelización y cultura no son separables. La cultura informa a la liberación y a la vez queda integrada en ella. Pasa a mí y en íntimo término queda englobada en la relación. El evangelio por principio es destino de la cultura, pero no puede ser separado de ella, porque utiliza las expresiones culturales como un vínculo para manifestarse. El evangelio es una manera de hacer cultura, y por eso la evangelización tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas, creándolas, recreándolas, sin que sea una simple repetición inevitada. El segundo punto es el concepto de inculturalización en el documento de Santo Domingo. Santo Domingo presenta como base teológica de la inculturación de los tres grandes misterios de la salvación: la Navidad, que muestra el camino de la encarnación; la Pascua, que a través del sufrimiento conduce a la purificación de los pecados; Pentecostés, que manifiesta la fuerza del Espíritu, dando a todos la capacidad de entender en su propia lengua las maravillas de Dios. Enseguida vemos obstáculos: los cambios rápidos y universales que dominan nuestra sociedad. Segundo punto, los elementos propios de una cultura materialística. La tercera es la secularización propia de nuestro tiempo ha creado una mentalidad que no percibe la necesidad de salvación. Bueno, y concluimos. La cultura y el evangelio tienen el mismo fin: de llevar al hombre a ser a su plenitud, que también permite un intercambio, diálogo, transformación y trascendencia de las diferentes culturas. Muchas gracias.